Muy buenas noches, mis amigos de VidaFi, una vez más con ustedes en este jueves de wellness. El día de hoy vamos a hablar sobre la presión arterial y cómo controlarla. Un tema que muchos de ustedes han pedido y que es de suma importancia. Pues bien, para poder diagnosticar una alta presión arterial, pues tienes que acudir al médico. Es el médico el que hace el diagnóstico mediante unas pruebas que tiene que realizarte. Si tú te tomas la presión en la casa y sale elevada, no significa que seas hipertenso. Tienes que ir al médico y que sea el médico el que haga el diagnóstico. Pues bien, ¿qué se considera una presión arterial normal? Es una lectura de presión de 120/80. Eso se mide en milímetros de mercurio, es la unidad de medida. Si tienes una presión por encima de 130/80, ya es el límite para el diagnóstico de hipertensión. Esto es según la Asociación Americana del Corazón. Ya vamos a aprender un poquito más de esto, no te preocupes. Mi nombre es Ángel Gavet, soy nutrólogo clínico, gerontólogo, graduado en la Universidad de Montreal en Canadá. Practico lo que es la medicina funcional, también se llama medicina holística o medicina integrativa. Soy el director médico del Wellness Team de VidaFi y aparte pues tengo una cantidad de membresías en Canadá, Estados Unidos, Europa, México, con la intención de recibir información actualizada y llevárselas a ustedes mediante este tipo de conferencias, este tipo de charlas, ¿no? Esta información que voy a compartir con ustedes no pretende sustituir la recomendación médica profesional, es a título educativo, informativo, basado en medicina preventiva. Si tienes algún signo o un síntoma que voy a nombrar en este webinar, te invito a que consultes a tu médico, que es tu médico con una historia clínica, los exámenes complementarios, que va a llegar a un diagnóstico y va a instaurar el tratamiento más adecuado. Pues bien, si vamos a estudiar un poco la presión arterial, la tensión arterial, tenemos que saber que esto depende del sistema circulatorio, sistema cardiovascular, que está constituido por una bomba llamada corazón y una serie de vasos sanguíneos llamados arterias o venas. ¿Sabías tú que si tú pones todas las arterias y todas las venas juntas y las vas pegando toditas, llegan a 97,000 kilómetros? Mira la cantidad de vías de circulación de la sangre, y el corazón bombea aproximadamente 100,000 pulsaciones por día, ¿no? Bueno, realmente es bastante, ¿no? Ahora bien, el corazón es una bomba como la que vemos en el garrafón de agua, que tú le instalas para poder extraer el agua de allí. Tú le das presión con la mano y pues se succiona el agua del botellón de agua y lo arroja hacia el vaso, ¿no? Igualmente el corazón es una bomba, recibe sangre de las venas. Las venas son las que retornan sangre al corazón y bombea esa sangre a través de las arterias. Pues bien, si comparamos el corazón con una bomba de agua, pues es prácticamente igual, un poquito más sofisticado, por supuesto, ¿no? Bastante más sofisticado. Recibe sangre y luego bombea esa sangre. Vamos a suponer que empezamos por el ventrículo izquierdo y ahí bombea la sangre a través de la arteria aorta, una arteria bastante grande, hacia el cuerpo. La idea es llevar nutrientes a la célula, a cada una de las células de nuestro cuerpo, y retornar al corazón con sangre no oxigenada para ser bombeada a los pulmones, para que haya el intercambio gaseoso, se bota el CO2, que es un producto de desecho, se vuelve a tomar oxígeno, retorna al corazón y vuelve otra vez a la circulación. Es un sistema cerrado. Eso significa que la sangre está todo el tiempo dando una vuelta por el mismo sistema, donde sale del corazón por las arterias y retorna al corazón por las venas, ¿no? Así que básicamente es esa la función del corazón.
Como vemos, las arterias son unos vasos sanguíneos, son como unos tubos, y fíjate que tiene varias capas. Ahí la vemos en la imagen de la izquierda en rojo, y es como una especie de manguera de agua, pero ella tiene la capacidad de que es elástica. Se puede contraer para dar más presión o se puede relajar para bajar la presión. Eso depende de múltiples mecanismos mediados por hormonas, mediados por otra cantidad de sustancias en el cuerpo. Y las venas son las que vemos en la parte derecha. Ellas no tienen esa capacidad de contracción que puedan tener las arterias, pero tiene unas válvulas internas que son las responsables de hacer que la sangre siga su curso, y nosotros facilitamos mucho ese proceso de retorno al corazón a través de las venas con el movimiento, al hacer ejercicio, al hacer movimiento físico, al movernos. Pues bien, esto es básicamente el sistema, ¿no? Ahora bien, presión arterial, es la tensión, que es una fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, en este caso son las arterias, al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión que tiene esa arteria, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombearlo. Si lo tomamos en cuenta como una manguera de agua, pues la presión es la que viene de afuera, de la calle. A veces tenemos una bomba de agua para poder bombear el agua con presión, y la manguera serían las arterias que están recibiendo esa presión de agua. Entonces, si la manguera está endurecida, si la manguera tú la aprietas un poco, tú ves que sale más presión de agua. Si tú la sueltas a la manguera, pues baja la presión de agua. Más o menos ese es el mismo principio en el cuerpo. Si las arterias están contraídas, si están eh, eh, pues calcificadas en su interior, o algo impide que la sangre pueda pasar, hay más la presión que va a tener. En cambio, si se relaja, pues es menos la presión, ¿no? Si tú te quisieras tomar la presión en tu casa para saber pues cuánto tienes, y sería interesante que cada uno de nosotros, sobre todo si tenemos factores de riesgo o tenemos familiares con alta presión, pues tendríamos que tener hoy día un aparatico que se puede comprar prácticamente en todas las tiendas, farmacias o por internet, en todos lados. Pues no los podemos medir, pero tienes que tomar en consideración algunos datos, ¿no? La postura es muy importante. No puedes tomarte la presión parado o de lado o con un brazo cruzado, no. Fíjate que principalmente hay que saber colocar la banda en el brazo. Es importante que tengas ropa que no te apriete el brazo. Tienes que estar en una posición sentado, sentada, con la espalda recta sobre el respaldo de la silla donde estás. No cruces las piernas. Tienes que permanecer quieto, quieta a la hora de tomarte la presión. No puedes estar hablando y moviendo los brazos y las piernas mientras el aparato está haciendo su trabajo. El brazo debe reposar sobre la mesa, y recuerda que no puede estar ni muy abajo la mesa ni muy arriba. Tiene que estar más o menos a la altura de tu pecho, como vemos en la imagen. Y se recomienda antes de medirte la presión que reposes por lo menos unos 5 minutos. No es que vengas de trotar y vamos a medirme la presión a ver cómo está. Ahí lo que vas a obtener es las medidas de presión arterial después del ejercicio. Pero si quieres una medida más acorde, tienes que haber descansado un poco de tu actividad, cualquiera que estés haciendo, para poderte tomar la presión arterial, ¿no? Entonces, fíjate que hay medidas que hay que tomar, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer correctamente para poder determinar una presión arterial lo más fidedigna posible, ¿no? Y te va a dar, ese aparato te va a dar dos números, principalmente, un número más alto y un número más bajo. El número alto se llama presión arterial sistólica. Es la presión sanguínea que va a las arterias durante una fase que se llama sístole ventricular. Es
cuando el corazón bombea la sangre. Esa sangre es expulsada, recuerda, del corazón por las arterias y viene con presión. Es la primera medida. Una presión sistólica alta significa factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, de problemas de derrame cerebral y hasta se ha dicho que de demencia de tipo Alzheimer. Por eso es importante controlar la presión arterial sistólica. La diastólica, en cambio, es el número más bajito. Es el número inferior que ves en el aparatico que tengas en tu casa. La presión de la diástole es cuando el corazón se relaja. Ya como una bomba, tú vas presionando, suponte que tú presionas el corazón con la mano, cuando tú lo comprimes es la sístole y cuando tú relajas la mano, pues es la diástole. Si esa presión está elevada, es un marcador de aumento de resistencia vascular. Es típico de la hipertensión arterial, se llama idiopática, no se conoce la causa como tal y regularmente se puede dar en adolescentes o en adultos jóvenes. En todo caso, es tu médico el que va a evaluar y va a analizar esas cifras de presión arterial sistólica y diastólica. Como lo vemos en la imagen, la sístole es cuando hay una contracción del corazón, la sangre sale por los vasos sanguíneos, y la diástole es cuando el corazón se relaja para permitir que la sangre ingrese al corazón. Eso es, pues, la característica fundamental, ¿no? Ahora bien, la hipertensión es un enemigo silencioso. Una de las características principales de esta enfermedad es que no presenta síntomas y puede tardar mucho tiempo en manifestarse. Y mientras tanto, tu sangre está siendo bombeada o está siendo recibida por tu cuerpo, la célula de tu cuerpo a una alta presión. Y eso va dañando estructuras en tu cuerpo. Imagínate que tú tengas una manguera de agua todo el tiempo comprimida pegando contra una pared. Termina por desprender la pintura y empieza ya a desprender pues pedazos de pared, ¿no? Igualito pasa en tu cuerpo. La hipertensión en los Estados Unidos se ha estimado que una de cada 3 personas padece de hipertensión arterial. Fíjate, la estadística es bastante elevada. 1 de cada 3 es bastante elevado. En México se habla de que hay aproximadamente unos 15.2 millones de personas con diagnóstico previo de hipertensión. Esto es para una estadística año 2018, donde se ha visto que es más propensas las mujeres que los hombres y que conforme aumentamos en edad va incrementando esa tasa de presión arterial, ¿no? Y ahí vemos pues algunos estados de México con mayor porcentaje de personas con hipertensión: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Campeche, Veracruz, tienen los porcentajes más elevados, ¿no? Pues bien, para poder hablar de hipertensión arterial, se clasifica, según la Asociación Americana del Corazón, por escalas. Dijimos que lo normal es 120/80 o rondando 120/80. Ya tú sabes que la primera cifra, la más alta es la sistólica, la más baja es la diastólica. La tienes elevada cuando sube de 120, por ejemplo, entre 120 y 129, y la diastólica puede estar también en 80 o puede subir un poco más, ¿no? Eso es elevada, pero no es hipertensión todavía. Ya cuando sube de 130 hasta 139, por ejemplo, se está hablando de hipertensión nivel 1. Si sube más de 140, es una hipertensión nivel 2. Y cuando está más alta de 180, es una crisis hipertensiva. Ahí pues es urgente que acuda al centro de salud porque hay que disminuir esa presión arterial, ¿no? Está muy, pero muy elevada. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hipertensión? Primero, pues los antecedentes familiares. Si tienes familia con alta presión arterial es un riesgo. Si estás fumando es un riesgo. El cigarrillo contrae las arterias. Si tienes exceso de peso, si tienes obesidad,
También la obesidad contrae las arterias. Si hay inactividad física o sedentarismo, hay propensión al aumento de la presión arterial. Si hay colesterol elevado, triglicéridos también elevados, aumenta el riesgo de hipertensión. Si eres diabético, también aumenta el riesgo. Si hay una enfermedad renal, también aumenta el riesgo. Y a mayores de 50 años se va incrementando el riesgo de padecer de hipertensión arterial. Entonces, estos son factores de riesgo que se pueden sumar uno con los otros y al sumarse, pues aumenta exponencialmente tu riesgo de padecer de hipertensión. ¿Cuáles son las consecuencias? Si las arterias se endurecen y a medida que van soportando esa alta presión continua, se hacen más gruesas y pueden dificultar el paso de la sangre a través de ella. El daño en las paredes de los vasos sanguíneos también favorece que se deposite colesterol o triglicéridos, lo que hace pues que la sangre no fluya normalmente, y esto pues es un riesgo importante de desarrollo de arteriosclerosis. Fíjate, esa arteria que ves allí a la derecha es un tubo que semeja una arteria, como tiene una cantidad de pues colesterol, triglicéridos, calcio, etcétera, allí una placa arterial y va obstruyendo la luz del vaso sanguíneo. Por supuesto, si se hace más pequeño en el interior, pues la sangre que tiene que pasar por un espacio más reducido pasará con más presión de agua. Igualito que una manguera, cuando tú le instalas un pico para darle más presión, lo que estás es disminuyendo el diámetro de esa tubería. Pues bien, ahí lo vemos un poco más claro, en la imagen de arriba, la sangre fluye a través de la arteria, lleva los glóbulos rojos oxigenados y fluye libremente. En la imagen de abajo vemos que hay una obstrucción allí, hay una placa arterial y fíjate que el diámetro de la arteria se ve reducido por la placa y entonces la sangre va a pasar con dificultad y eso va a aumentar la presión arterial, ¿no? O sea, básicamente es eso. El hecho es que la presión arterial elevada, no controlada, aumenta tu riesgo de problemas graves de salud. Por ejemplo, un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Estamos hablando de un infarto. Entonces es muy, pero muy importante controlar nuestra presión arterial. El tratamiento de elección suelen ser los medicamentos. Cuando vas al cardiólogo, te hace una evaluación muy completa para prescribirte el tratamiento médico más indicado para ti, el que más se ajusta a tu condición. Pues bien, ¿qué otras medidas podrían implementarse o qué otras medidas podría tomar aparte de la pastilla, aparte de el producto farmacéutico prescrito por mi médico? ¿Es que puedo hacer algo más? Pues claro que sí. Primero, no fume, ni tampoco sea fumador pasivo. El estar al lado de fumadores hace que tú fumes y el cigarrillo es un factor de riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular en general. Igualmente se ha correlacionado el exceso de insulina con problemas de presión arterial. El exceso de insulina viene dado por una alimentación muy rica en carbohidratos refinados. Cuando consumes comida alta en azúcares, pasteles, panes, papas, galletas, helados, refrescos, todo esto eleva el azúcar en sangre y por consiguiente eleva la insulina. Y eso está correlacionado con factores inflamatorios que pueden conllevarte a hipertensión y a problemas cardiovasculares, entre otros problemas que ya hemos comentado en otros webinars. Pues bien, debemos de mejorar la sensibilidad de la insulina. ¿Cómo lo hacemos? Perdiendo peso, eso es muy importante. Evite el sedentarismo, tenemos que movernos. Para eso, realice ejercicio físico. Y esto está totalmente documentado. Muchos estudios clínicos lo han comprobado. Consuma una alimentación lo más natural posible. Busque alimentos que sean naturales, vegetales, frutas, hortalizas, pescado, que es muy positivo para el corazón y las arterias, la oliva, las nueces, las semillas, son muy importantes.
una alimentación lo más natural posible y lo menos industrializada posible. No se olvide de la fibra. La fibra es la amiga del intestino y también es la amiga del corazón y las arterias. Consuma vegetales, consuma frutas, colores variados. Trate de que sean enteras y no en jugo para que aproveche la fibra. Y si quiere un suplemento de fibra que te apoye aún más, tienes este producto Detoxify. El producto Detoxify te puede apoyar. Recuerda que si vives en los Estados Unidos, se llama VitaFi Hierbas y Fibra. Es el mismo producto, solo que diferente presentación. Este producto es un suplemento de fibra que te va a apoyar un poco más. Toma agua. Es muy importante tomar agua a menos que tu médico te haya prescrito una restricción de líquido. En algunos casos, el médico puede prescribir una restricción de líquido y te va a decir qué cantidad puedes tomar. Del resto, no hay ningún problema. Deberías de tomar bastante líquido. Evita el sedentarismo. Las investigaciones han demostrado que las personas inactivas aumentan su riesgo hasta en un 50% de presión arterial elevada. Esto comparado con las personas que sí hacen actividad física. Así que muévete. Hay que ejercitarse. Es por tu salud. ¿Cuál es la recomendación general? Establece un objetivo de hacer actividad de intensidad moderada por lo menos 30 minutos al día, al menos 5 días de la semana. Si padece de presión arterial elevada, es probable que actualmente no estés haciendo suficiente ejercicio. Si ese es el caso, comienza gradualmente, poco a poco. Comienza caminando, por ejemplo, unas cuantas veces a la semana y poco a poco vas aumentando hasta que comience a mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria, hasta que tú veas que caminas un poquito más y no te cansas tan rápido. Ve poco a poco y acata la recomendación de tu médico. Hacer una caminata con intensidad moderada está comprobado que reduce la presión arterial de la misma manera que lo puede hacer una caminata vigorosa. O sea que si tú caminas un poquito más rápido de lo normal sin necesidad de trotar, ya estás obteniendo los beneficios. Por ejemplo, los adultos de más de 50 años que nadaron entre 3 y 4 veces por semana durante 12 semanas, esto fue un estudio clínico, mejoraron su función vascular y redujeron su presión arterial sistólica en un promedio de 9 puntos. Fíjate que el nadar, el hacer ejercicio, es como un medicamento para tu cuerpo. Logra disminuir la presión arterial. Esto es muy positivo, así que te invito a hacer ejercicio. Está también comprobado que el ejercicio con pesas, el entrenamiento con peso, no hay necesidad de que cargues mucho peso, un peso adecuado para ti. Durante 45 a 60 minutos, haciendo 3 series de ejercicio y cada una de ellas de 12 repeticiones, te va a apoyar en la reducción de la presión arterial sistólica en un promedio de 22 milímetros de mercurio y en la presión arterial diastólica puede disminuir hasta 8 milímetros de mercurio. Entonces, fíjate que es mucho lo que puedes hacer por tu presión arterial, incrementando el ejercicio y haciendo ejercicios con la ayuda de algún peso. Así que es muy positivo levantar un poco de peso. Te sugiero unos ejercicios, por ejemplo, sentadillas, es bajar y subir con las rodillas, pues, así como vemos en la imagen. Te puedes apoyar si necesitas en una silla o en una mesa. Eso ya te voy a decir cuántas veces lo vas a hacer. Puedes hacer levantamiento de brazos alternos, subir y bajar los brazos como si fueras a volar, por ejemplo, ¿no? Y eso también es muy positivo. El press de hombro es positivo también. Tomas unas pequeñas mancuernitas, algo no muy pesado, no hace falta que sea muy pesado, y las subes y bajas los brazos con un ritmo normal.
Igualmente está el ejercicio de tijera sin salto. Es como lo vemos en la imagen, en la ilustración, vas haciendo esas tijeretas, así se llaman esas tijeras con las piernas, un momento a la derecha, después la izquierda, subiendo y bajando poco a poco. ¿Qué cantidad tienes que hacer? 10 repeticiones, es decir, 10 veces cada uno de estos ejercicios y descansas un poco y lo vuelves a hacer 4 veces. Eso significa 4 series. Y ese ejercicio debe durar por lo menos unos 4 o 5 minutos te vas a tomar, quizás un poquito más, ¿no? Lo ideal sería hacer este ejercicio por lo menos 3 veces al día, estos ejercicios con algunas horas de diferencia. Te estoy hablando que son ejercicios muy sencillos, simplemente en algún momento del día o en varios momentos del día te propones hacerlos y pues vas a obtener mucho beneficio. Recuerda que este webinar está siendo grabado y lo puedes ver después en el canal de YouTube de VidaFi y así lo puedes retomar, ¿no? Vamos a optimizar nuestros niveles de vitamina D porque se ha correlacionado la deficiencia de vitamina D con la propensión a la presión arterial elevada. Y se sabe que los suplementos de vitamina D, solos o con calcio, ayudan a reducir la presión arterial en personas con hipertensión. Todo esto también está documentado, así que la vitamina D nos puede apoyar muchísimo, nos puede apoyar mucho con la tensión arterial. Recuerda que este producto NanoFi con vitamina D aporta 400 unidades internacionales por cada 10 gotas que tú te tomes. Y el producto Cúrcuma Plus aporta 360 unidades por cada 10 gotas. Y recordemos que esto es bajo la formulación de BioMS. Así que muy importante, significa que se está absorbiendo mucho mejor y es más biodisponible. De hecho, estamos hablando que NanoFi puede aportar por cada 10 gotas un 66.6% de tu requerimiento básico de vitamina D y Cúrcuma Plus debe estar alrededor del 60-62% de tu requerimiento básico de vitamina D. Así que muy importante ya tomar en consideración cualquiera de estos dos productos, NanoFi si vives en México, Cúrcuma Plus si vives en los Estados Unidos, y pues toma en consideración que aparte de la curcumina que pueda tener con todos sus beneficios, también nos aporta la importante vitamina D. Lo otro que tenemos que tomar en consideración es el sodio. El sodio lo conocemos comúnmente como sal. Y tenemos que tener un equilibrio entre la sal que consumimos y el potasio. La hipertensión es uno de los muchos efectos secundarios que se manifiestan cuando hay un desequilibrio entre el sodio y el potasio. Por eso es muy importante mantener esa proporción. Hay que consumir más alimentos ricos en potasio, porque no lo consumimos. Hay que intentar consumir entre 3.500 y 5.000 miligramos de potasio al día. ¿Cómo saber qué cantidad estamos consumiendo? Pues te invito a que consultes a un nutrólogo. Son las personas o los profesionales que se encargan de darte una alimentación calculada en este tipo de nutrientes. Pero te voy a dar algunas pautas generales que pueden ser de utilidad. Los alimentos altos en potasio, pues ahí están en la imagen, las nueces, las semillas, los frijoles, está también la papa dulce, el brócoli, el aguacate, el pomelo, está también el salmón, los tomates, los plátanos tienen mucho potasio, bien sea el que vemos, que es la banana o plátano, o el plátano macho, igualmente está la calabaza, ¿no? O sea, los frutos secos también tienen potasio, pero cuidado si eres diabético, no puedes consumir mucho fruto seco porque tiene mucha cantidad de azúcar, ¿no? Pero unas nueces, sí, unas semillitas se pueden consumir y tienen bastante cantidad de potasio. Pero por supuesto también tenemos que bajar el sodio, porque sodio no es solamente el salero,
también está en las botanas, también lo conseguimos en los alimentos procesados. Lee las etiquetas, trata de buscar alimentos que en la etiqueta no tengan más de 240 miligramos de potasio de sodio por porción. Evita la sal, porque consumimos demasiados alimentos salados. Sin darnos cuenta, muchas de las botanas que consumimos o de las galletitas o el pan o algún otro alimento tienen mucha cantidad de sodio. Entonces busca sodio en la etiqueta y trata de adquirir productos que tengan menos cantidad de sodio. Optimiza también tus niveles de magnesio. El magnesio es muy importante. Hace un siglo atrás consumíamos una buena porción de magnesio, unos 500 miligramos de magnesio al día, pero en la actualidad, según las investigaciones, hay un agotamiento de minerales del suelo y los alimentos tienen menos magnesio que los que consumían nuestros tatarabuelos. O actualmente se calcula que con los mismos alimentos estamos consumiendo solamente 150 miligramos diarios. O sea, realmente tenemos una carencia de magnesio y deberíamos de consumir alimentos ricos en magnesio, como lo que vemos en la imagen. Fíjate que se parece mucho a los alimentos que también tienen potasio. Nueces, semillas, aguacate, avena, la banana, etcétera, ¿no? Son alimentos ricos en magnesio. Posiblemente necesitamos suplementos de magnesio. Para conocer qué cantidad de magnesio sería la más adecuada para ti, normalmente con 500 miligramos o un suplemento de 500 miligramos en tabletas o en cápsulas es suficiente. Pero como tu cuerpo libera el exceso de magnesio a través de las heces, entonces tú puedes determinar qué cantidad de magnesio necesitas. Por ejemplo, tomamos citrato de magnesio. Comenzamos tomando 200 miligramos al día, es decir, de repente una tableta, y aumentamos gradualmente hasta que veamos que nuestras heces se hacen ligeramente más sueltas, más fáciles. Esa es la cantidad adecuada. Más de eso, estamos botando el magnesio con las heces y entonces, pues no estamos obteniendo totalmente el beneficio de lo que nos estamos tomando. Evita el gluten. También se ha correlacionado el consumo elevado de gluten, alimentos con gluten que normalmente están en los alimentos preparados con harina de trigo, con tensión arterial elevada. Según varios estudios, como los que vemos abajo de esta imagen, el evitar el consumo de trigo ayudó a pacientes celíacos a alcanzar un peso saludable y, por supuesto, también a bajar sus cifras de tensión arterial y a controlar el colesterol con niveles más altos de buen colesterol y de ApoA1 que son pues positivos para la salud cardiovascular. Así que toma en consideración esto si eres celíaco o tienes cierta intolerancia al gluten. Evita o reduce a lo mínimo pan blanco, integral igual, la pasta, la pizza, los cereales para el desayuno, los bagels, los pretzels, las galletas, la pastelería en general, porque aparte de contener mucho gluten, regularmente contienen mucha sal y también, pues, regularmente no contienen muchos nutrientes, sino mucho azúcar que te eleva la insulina, que ya hablamos de eso. Entonces son muchos los factores que, pues, hacen que sea preferible disminuir el consumo de este tipo de alimentos. En su lugar, prefiere el maíz. Realmente el mexicano, por genética, está más adaptado al consumo de maíz que al consumo de trigo. Evita o elimina, si es posible, al dulce asesino. El dulce asesino es todo alimento que contenga azúcar blanca o azúcar pintada con colores, al azúcar morena, el jarabe de maíz de alta fructosa, en inglés high fructose, corn syrup. Estos son alimentos sumamente dañinos, no solamente para tu corazón, para tus vasos sanguíneos y para todo tu cuerpo en general. Ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades. ¿Quieres controlar tu presión?
tienes que eliminar este tipo de alimentos. Es fundamental. Reduce o elimina las grasas hidrogenadas. Regularmente las conseguimos en aceites de cocina, como aceite de cacahuate o aceite de colza o aceite de girasol, cualquiera de estos aceites, aceite de maíz, porque tú puedes leer la etiqueta que dice parcialmente hidrogenado. Son aceites hidrogenados, grasas trans que se llaman. Normalmente también la vemos en frituras o alimentos empanizados. Tienes que tratar de evitarlos porque estos alimentos, aparte de oxidar a tu cuerpo, de oxidar al colesterol, también tienen efectos proinflamatorios. Y ya vamos a ver más adelante qué tiene que ver esto con la hipertensión arterial. Vamos en su lugar a consumir grasas saludables, ácidos grasos saludables, porque tu cuerpo necesita un equilibrio entre grasas omega 3 y omega 6. Consumimos mucha grasa omega 6, pero muy poca omega 3. Así que te invito a que incluyas aguacate, la oliva, aceite de oliva en tu alimentación, y lo más probable es que un suplemento de omega 3. Muy importante si vas a comprar un suplemento de omega 3 que sea de frasco oscuro, ya que el frasco claro pues se oxida el omega con la luz. Así que es importante cualquiera que compres que sea de frasco oscuro. También podemos consumir nitratos de fuente vegetal. Los nitratos ayudan a relajar las arterias. Lo conseguimos en el betabel, también llamada remolacha o en la rúcula, que es un vegetal. Pero tenemos que tener cuidado porque el nivel de azúcar del betabel o la remolacha es elevado. Para eso ya existen en el mercado suplementos de polvo de betabel fermentado. Lo venden ya en empacados y en cápsulas y en polvo y tienen muchísimo menos cantidad de azúcar por el proceso de fermentación y tienen los beneficios de los nitratos sobre los vasos sanguíneos. Otros fitonutrientes muy importantes para tu salud cardiovascular son la coenzima Q10, sobre todo si estás tomando medicamentos para el control del colesterol, es casi que obligatorio consumir suplementos de coenzima Q10, el resveratrol, la L-carnitina, las antocianidinas. Las antocianidinas las conseguimos en todo lo que es vegetales, frutos de color morado, como los que vemos en la imagen. Y lo otro es la curcumina. La curcumina también es un fitonutriente muy importante para la salud de nuestro sistema cardiovascular. Y es que está relacionado los problemas cardiovasculares, y no solamente los problemas cardiovasculares como los que vemos en la imagen, en el círculo azul, sino que el cáncer, la depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas y hasta el síndrome metabólico, la diabetes, tiene que ver con inflamación crónica. Esa inflamación crónica es el engranaje del medio, el que vemos con el SCI, es inflamación crónica de bajo grado, que es causada por la mala alimentación, por la disbiosis intestinal, la alteración de la integridad de nuestra microbiota intestinal, el no dormir bien, los químicos tóxicos medioambientales, la inactividad física, la obesidad, son factores que incrementan la posibilidad de inflamación y la inflamación conlleva a diversos problemas de salud, entre ellos enfermedad cardiovascular. Y esto está investigado. Hay un estudio muy, pero muy conocido, el estudio Brigham and Women's Hospital. Duró 25 años ese estudio y su objetivo era analizar si la reducción de la inflamación en el cuerpo también reducía el riesgo de ataque cardíaco o de accidente cerebrovascular. Participaron 10,000 personas que habían tenido un ataque cardíaco previo
y que tenían niveles elevados de proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. Y se dividió el grupo en dos. Unas personas tomaron un antiinflamatorio, un medicamento antiinflamatorio, y otro grupo tomó un placebo. Pues bien, la conclusión es que se afirmó la hipótesis. La inflamación es uno de los factores subyacentes detrás de las enfermedades del corazón, y no solamente del corazón, de los vasos sanguíneos, del cáncer, de la diabetes y otros padecimientos de salud. Entonces tenemos que controlar la inflamación. Muy importante. Otro estudio es el que vemos acá en la imagen, donde ya se correlaciona directamente la hipertensión con factores inflamatorios. Ya se ha detectado citoquinas inflamatorias relacionadas con la hipertensión arterial. Este es un estudio del año 2015. Pues bien, los resultados de este estudio concluyen que una intervención que reduzca la inflamación reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Y también descubrieron los investigadores que los participantes que tomaban el medicamento antiinflamatorio tenían menos riesgo de padecer cáncer de pulmón y muerte a causa del cáncer o de la enfermedad cardiovascular. Entonces, pues sí está demostrado que la inflamación es uno de los factores que nos conlleva a diversos problemas de salud. Así pues que podemos pensar que aunque sería positivo el hacer uso de medicamentos antiinflamatorios para controlar la inflamación, tenemos que tomar en cuenta que esos medicamentos antiinflamatorios también tienen efectos secundarios como problemas gastrointestinales, como reducción de plaquetas y hasta problemas a nivel de nuestro hígado. Así que tendríamos que buscar otra solución que disminuya la inflamación, pero que no tenga esos efectos secundarios. ¿Qué podemos hacer entonces? Ahí está la pregunta. Pues lo mismo que hemos hablado desde el principio, una alimentación desinflamatoria o una alimentación pues que no sea de carácter inflamatorio. Eso significa vegetales, frutas de colores variados, ricos en antioxidantes. Evita la comida industrializada, la comida cargada de grasas hidrogenadas, aceites, frituras. Haz ejercicio, ejercicios con pesas, ejercicios positivos para tu salud. Puedes también controlar tus factores emocionales, el estrés, por ejemplo, y relajarte un poco. Detoxify o Vidafy hierbas y fibra, que te va a ayudar a suministrar la fibra que tanto necesitas, aparte de que te da una posibilidad de limpieza de tu organismo. Y tenemos acá también para controlar la inflamación, pues Nanofy Cúrcuma si vives en México o Cúrcuma Plus si vives en los Estados Unidos. Eso que vemos en la imagen es tu arsenal que vas a tener en consideración para disminuir esos factores inflamatorios y para apoyar no solamente a tu salud cardiovascular, sino a tu salud general. Recuerda, muy importante, tu estilo de vida. Hay elecciones que hacemos en la vida que no son las más adecuadas. La comida industrializada, papas fritas, galletas, helados, refrescos, etcétera, se puede comer una que otra vez, pero que no formen parte de tu día a día, porque no solamente alteran a tu microbiota intestinal, te causan una disbiosis intestinal, alteran a tus bacterias intestinales y eso conlleva más problemas de salud y más inflamación. También sabemos que son causales del aumento de la insulina. Y la insulina también tiene que ver no solamente con diabetes, sino también con hipertensión, por lo que acabamos de notar.
Y aparte de esto, estos alimentos son proinflamatorios, o sea que no tienen nada bueno, ¿no? El hecho es que si consumimos ese tipo de alimento, estamos irritando a nuestro intestino, estamos cambiando la permeabilidad intestinal, lo cual aumenta tu nivel de inflamación y, por supuesto, tu riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando eliminas ese tipo de azúcares refinados, alimentos químicos, y más bien añades a tu alimentación probióticos y prebióticos como el Detoxify o la formulación VitaFi, hierbas y fibra en los Estados Unidos, tú puedes aliviar tu intestino, reducir tu nivel de inflamación desde el inicio a nivel intestinal y nutres a tu microbiota intestinal. Entonces, fíjate cómo con este producto podemos apoyar muchísimo no solamente la salud intestinal, sino la salud cardiovascular. Así pues, que si queremos favorecer la salud de tu microbiota intestinal, consume vegetales, consume frutas, consume Detoxify o VitaFi Herb and Fiber si vives en los Estados Unidos. Tenemos por acá nuestro amigo número uno, la cúrcuma o curcumina, y vemos que allí en ese Journal de Farmacología del año 2018, el título es muy claro: la especie para la hipertensión, el papel protector de la cúrcuma longa. Y es que sí, se ha determinado que hay componentes en la cúrcuma, como la curcumina, que tiene acción positiva sobre tu sistema cardiovascular. Pues bien, este estudio propuso varios mecanismos por los cuales la cúrcuma, entre ellos pues la curcumina, puede apoyar positivamente la disminución, la regulación de la presión arterial. Es un antioxidante y eso tiene sus beneficios, evita la oxidación del colesterol, por ejemplo, es antiinflamatorio, entonces reduce esas moléculas proinflamatorias que me causan daño a nivel del endotelio de las arterias. Interviene también a nivel de un sistema que se llama renina-angiotensina y por ahí también favorece la presión arterial. También tiene acción a nivel del calcio, de receptores que se llaman beta-adrenérgicos, que tienen que ver también con aumento de la presión arterial y también pues con procesos de contracción de las arterias. O sea, vemos que realmente, según este estudio, la curcumina puede apoyarte a modular tu presión arterial. No te va a disminuir la presión si tú tienes la presión arterial normal. No es el mecanismo. O sea, es imposible. No te puede dar una hipotensión. No tiene esa facultad. Simplemente lo que hace es que relaja las arterias un poco y evita la oxidación y evita la inflamación. Este otro estudio, Scientific Report, año 2016, también estudió el efecto antihipertensivo. Fíjate, es efecto antihipertensivo, no hipotensor. Él es antitensión arterial elevada de la curcumina porque modula algunos receptores que están a nivel de las arterias que tienen que ver con cómo la arteria se contrae y se relaja. O sea, se determinó que la curcumina pudiera apoyar ese mecanismo y favorecer con eso la disminución de la presión arterial elevada, más no la disminución de la presión arterial si ya está normal. Recuerda entonces que tenemos estos dos productos con tecnología BioMS. Esto los hace muy diferente a cualquier producto a base de curcumina en el mercado, porque la tecnología BioMS permite que la curcumina y sus componentes
tengan una mejor absorción a nivel intestinal y una altísima biodisponibilidad gracias a la micelización y a la nanotecnología. Y recuerda que ambos productos no solamente contienen cúrcuma o curcumina, sino también tienen la vitamina D, muy importante para tu salud cardiovascular y tu salud en general. Lo que hace la gran diferencia de estos productos y cualquiera que hay en el mercado es la tecnología. Con 10 gotas de cualquiera de estos dos productos, tú te estás tomando el equivalente a 8 kilos de raíz de cúrcuma, a 27 cápsulas de la cúrcuma de máxima absorción del mercado, o 50 tabletas de cúrcuma, o 133 cucharadas de polvo de cúrcuma. O sea que realmente es un producto muy potente que con 10 gotas tienes los beneficios que acabamos de ver en este webinar. Ya casi para culminar, siempre se ha hablado del colesterol como un enemigo. El colesterol es un mecanismo de respuesta que se activa cuando el cuerpo o cuando existe en el cuerpo un vaso sanguíneo que se lesiona. Y este es un proceso inflamatorio. Si controlamos el proceso inflamatorio, podemos controlar también el colesterol, porque una vez que esa lesión ocurre y se ha investigado que la lesión ocurre por radicales libres, el cuerpo envía colesterol para cubrir el área y prevenir daños mayores. Se forma como una costra, como cuando tú te cortas y se forma una costra. Pues el problema no es el colesterol. Ya los estudios clínicos han determinado que el problema es el colesterol LDL, que es considerado el mal colesterol, oxidado. Así que si impedimos la oxidación y si disminuimos o controlamos la inflamación, podemos controlar muchísimos problemas a nivel cardiovascular. Pues recuerda una vez más que la curcumina evita la oxidación. Es un potente antioxidante y también antiinflamatorio, natural. No tiene los efectos secundarios de los antiinflamatorios farmacéuticos y solamente necesitas 10 gotas al día. Es muy sencillo de tomar. Lo puedes disolver en agua o lo puedes disolver con cualquier líquido de tu preferencia, sea caliente o sea frío. Muy importante. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Camina descalzo. Eso se llama grounding en inglés. Está demostrado que caminar descalzo en la tierra, y en el pasto o en la arena, en el mar, disminuye la viscosidad de la sangre y eso causa que tu sangre pueda circular mucho mejor. Relaja los nervios del sistema nervioso simpático, lo que también tiene que ver con tu frecuencia cardíaca y promueve la homeostasis, es decir, el equilibrio en el sistema nervioso autónomo. Realmente son muchísimos los beneficios de caminar descalzo. Muy económico, es gratis caminar descalzo y lo puedes hacer en donde quiera que te encuentres. Los eventos estresantes de la vida no son dañinos por sí solos. Es la falta de habilidad para controlar esos efectos que te causan estrés. Así que te invito a controlar el estrés, porque el estrés es un factor de riesgo de problemas cardiovasculares. Hay una conexión entre estrés e hipertensión. Si tú aprendes a controlar el nivel de estrés, tú puedes disminuir hasta en un 70% el riesgo de problemas cardiovasculares. Las emociones negativas reprimidas, como el miedo, la ira, la tristeza, el odio, la rabia, pueden limitar tu capacidad de sobrellevar problemas y tensiones de la vida cotidiana. Trata de pasar página, de manejar esa tristeza, esa ira, ese miedo y perdonar si es necesario
pasar la página. Ya ese evento pasó y lo pasado ya no existe. Existe tu presente. Trata de escuchar música que te apoye, lectura motivacional, practicar algún ejercicio, oración, meditación, yoga o algún tipo de actividad que te sea placentera para que controles esas emociones y puedas tener mayor control sobre tu salud. Para culminar, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Ahí te dejo ese pensamiento de Hipócrates, considerado el padre de la medicina, para que lo medites y lo converses con tu grupo. ¿Cuáles son esos pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida? Creo que ya varios te los mencioné en este webinar. Espero que haya sido de su total agrado. Recuerden que este webinar está siendo grabado. Hay muchos datos interesantes que yo sé que vas a volver a ver y a compartir con las personas que no pudieron verlo en este momento. Que pases unas buenas noches o un bello día. Muchísimas gracias.